Hola, ¿qué tal a todas? ¿Cómo están? Pues bienvenidas a este proyecto llamado Ciberseguridad en Rosa. Yo estoy súper emocionada y también muy nerviosa porque es un proyecto que la verdad nace desde mi corazón. Obviamente, como todos nuevos proyectos, empezamos con mucho nerviosismo, pero con muchísima, de verdad, muchísima emoción. Y no puedo estar más feliz, de verdad, que la madrina de este gran proyecto sea mi querida Ana Ceci Pérez, que ahorita ya les va a contar. Pues justamente vamos a hacer esta breve entrevista de cómo ella se inició en este mundo de la ciberseguridad y les platico brevemente qué es ciberseguridad en rosa. Porque, sabes, Ana Ceci, de pronto como que todas estas cosas que bueno, o sea, se puede confundir, ¿no? Como ese tema de, ay, es que el feminismo y que bla, bla, y que todo es rosa. Y no, a ver, ¿qué es ciberseguridad en rosa? Pues es un podcast que está enfocado principalmente a niñas, a jóvenes, a adolescentes y, ¿por qué no? También a otros profesionistas de nuestra rodada que están interesadas en entrar en el mundo de la ciberseguridad, Claro. pero que no saben cómo empezar. Y además también, pues hay que reconocer que el mundo de la ciberseguridad, en general el mundo tech, históricamente ha estado más relacionado con hombres, ¿no? O sea, no es queja, simplemente es una situación objetiva. Sin embargo, hoy en día, más o menos el 24%, Ana Ceci, de las mujeres en el mundo son las que están ahorita entrando al tema de la ciberseguridad. El 11% únicamente en México. Es decir, tenemos necesidad obviamente de ocupar esos puestos y por desgracia, hoy en día nuestras niñas siguen teniendo muchas dudas acerca de si iniciar una carrera en STEM, si pueden, que los papás las apoyen, porque parece mentira, pero en pleno 2025 seguimos teniendo papás y familia que dice, esa no es una carrera de niñas, ¿no? Así es. Pues básicamente eso es Ciberseguridad en Rosa, es un podcast donde tendremos invitadas de súper lujo como mi querida Ana Ceci, digo, obviamente ya es la madrina, que ha sido muy linda ser pues justamente la protagonista de nuestro primer episodio. Y bueno, pues bienvenidas sean todas. Ana Ceci, de verdad, de nueva cuenta, gracias. Y bueno, empecemos sin más preámbulo. Yo no quiero presentar a Ana Ceci porque justamente prefiero que ella se vaya presentando y que justamente en el desarrollo de este podcast y de esta entrevista como muy casual, muy de amigas, ella nos vaya contando un poco de su historia. Entonces, bueno, empecemos. Seamos honestos. Dime una cosa, siendo realista, ¿siempre fuiste una chica tech o eso te cayó del cielo? ¿O cómo fue que te iniciaste en tech? Me encanta esa pregunta y antes de respondértela, primero quiero agradecerte por invitarme. La verdad es que para mí es un honor, porque tú sabes lo mucho que te quiero y lo mucho que te admiro y que hemos colaborado juntas en distintas iniciativas que de verdad me parece que son de relevancia porque nos gusta ayudar y nos gusta participar y nos gusta que el mundo pues, sea mejor desde nuestra cancha y desde donde podemos aportar valor. Me parece que hemos tenido la fortuna de coincidir y coincidir muy positivamente, ¿no? Y entonces, para mí, Ciberseguridad en Rosa me parece un podcast innovador, muy necesario. eh, y algo importante que bien dijiste, si bien la industria tecnológica, específicamente de tecnologías de la información, pues sí ha sido, porque así se dio, ya no vale ni siquiera la pena revisar cómo se dieron las cosas, pero bueno, sí ha sido integrada principalmente por el género masculino. Y afortunadamente, pues hay muchas iniciativas que están ayudando a abrir el panorama y a decir, a ver, niñas, mujeres se pueden desempeñar en los roles en los que ustedes quieran y todo este tema de ingeniería, este tema STEM, pues no es exclusivo para hombres, es para mujeres y me parece que siendo ese el propósito de este podcast, yo lo aplaudo y agradezco enormemente el poder participar. Ahora sí, ¿cómo llegué aquí? Pues fíjate que tuve muchas influencias. Primero, tuve la fortuna de que en casa siempre me dijeron que yo podía hacer aquello que me hiciera feliz. Entonces no hubo esta tendencia marcada que sí, como mencionas, lamentablemente todavía hay a estas alturas de la vida en pleno 2000, 24, 25, etcétera, en donde todavía hay familias que dicen, no, pues esa no es carrera para mujer, ¿no? ¿Qué significa una carrera para mujer? Yo creo que es parte de las cosas que nos tenemos que cuestionar y que tenemos que dejar de normalizar, porque muchos de nuestros comportamientos y conductas están basados en haber normalizado cosas, pues paradigmas que no son necesariamente ni los correctos ni los sanos. Pero
Entonces, en esta apertura de, pues tú estudia aquello que te haga feliz y en donde creas que vas a, pues aprovechar y te va a gustar, pues a eso dedícate. Yo tuve un hermano mayor, lo tuve porque ya falleció, que se dedicó, él fue, digamos, el primero que inició este tema de dedicarse a temas de sistemas, etcétera. Él me llevaba 8 años de edad, entonces sí, era mucho más grande que yo. Y recuerdo perfecto cómo en reuniones de familia, pues él era el que se dedicaba a sistemas y hace 30 años, pues llamaba mucho la atención y entonces él normalmente acaparaba la atención y la conversación y platicaba lo que hacía. Él tuvo la fortuna de ser de los primeros desarrolladores de varias de las plataformas con las que hoy los bancos hacen transacciones financieras. Entonces, mientras él platicaba eso y yo estaba en secundaria prepa, más o menos, pues a mí me empezó a llamar la atención. Luego en la prepa, de eso que en la escuela te dicen ya cuando estás orientándote a qué área vas a estudiar y a qué te vas a dedicar, etcétera, pues aquellos que tengan algún familiar que les gustaría que vinieran y den una plática de qué hacen, pues en estos temas de orientación vocacional, pues yo la verdad es que llevé a mi hermano a la preparatoria y le dije, ayúdame presentando y platicando todo lo que es, porque a mí me parece fascinante. Y así lo hizo y yo me sentía muy orgullosa de mi hermano. Yo estudié área 1, físico-matemáticas en la prepa, y después de eso, pues ya estudié una carrera relacionada con sistemas de la información. Entonces, digamos que ahí vino mi influencia. Y por ahí de quinto, sexto semestre, empecé, además de que la universidad ya los horarios eran mucho más flexibles, que además era una época en donde todavía las carreras duraban 10 semestres, pues empezaba la flexibilidad de horario para que pudieras empezar a trabajar y pues la verdad es que así lo hice y tuve la fortuna también de entrar a una de las primeras empresas e incluso en ese momento me parece y a la fecha de las más reconocidas en temas de seguridad de la información y ciberseguridad, en donde prácticamente tuve la oportunidad de desarrollarme profesionalmente. No salí a buscar trabajo diciendo me quiero dedicar a ciberseguridad, pero me quiero dedicar a sistemas y tuve la suerte de caer en la empresa que incluso abrió todo el tema de centros de operaciones de seguridad, los famosos SOCs, y todo el tema que hoy conocemos, pues ahí lo aprendí y ahí me desarrollé y pues hoy estoy muy agradecida con esa parte de la historia de mi vida. Súper interesante, no sé si, pero a ver, fíjate que algo muy importante es, vamos a hacer un ejercicio. En una línea, si se puede, platícanos quién eres y a qué te dedicas hoy día. Pues está buena la pregunta. Está retador. Tan extensa es la línea. Bueno, en un tuit, a ver si se puede. Ok, bueno, mi nombre, como ya dijo Sin, soy Ana Cecilia Pérez. Hoy soy empresaria, tengo mi propia empresa de ciberseguridad. Me encanta llevar a cabo iniciativas sociales y de colaboración, sobre todo enfocadas en crear concientización, mucho awareness y elevar pues el nivel de cultura de seguridad de todos. En un tuit, igual y me pasé, pero así lo No, hombre, resumo. está padrísimo, está padrísimo. Oye, fíjate que este tema de ciberseguridad como que se oye súper cool, ¿no? Y de pronto las niñas que nos están escuchando, que luego lo vinculan con películas de hackers, películas de tecnología y demás. Dime una cosa, tú ya nos comentaste ahorita como cómo llegaste al mundo de la ciberseguridad, que fue de alguna manera un poquito accidental en el sentido de que tú querías algo de sistemas y caíste en la empresa, digamos, líder o que comenzó con todo este tema de ciberseguridad. Dime una cosa, ¿hubo algo que al inicio te costó mucho entender? Pues mira, afortunadamente fue gradual. Primero, pues cuando voy y aplico a esta empresa para postularme, un amigo que también estaba en la universidad ya estaba trabajando ahí y básicamente de las 1000 entrevistas que hice, pues me dijo, ven, aquí estamos buscando a alguien. Empecé en realidad como soporte técnico de esa consultora. En ese momento solamente era una consultora muy pequeñita y me contrataron medio tiempo. Yo era la responsable de gestionar el directorio activo, el servidor de correos, arreglar computadoras y ya. Después me invitaron a ser una consultor junior de esas que apenas empezaba y aprendía. Y empecé a hacer análisis de vulnerabilidades, pruebas de penetración. Sí, el cambio de ser soporte técnico a de repente, y creo que nos pasa mucho en las empresas, en donde pues asumimos que ya todo el mundo te entiende el camino y de repente de soporte técnico y de administrar directorio activo y correo, que era
pues bastante sencillo. De repente ven y empieza a darle servicios a clientes, ya es análisis de vulnerabilidades y ven a implementar un sistema de filtrado de contenido y pues te aventaban. Un poco también depende mucho de la actitud y creo que la actitud es súper fundamental para todos aquellos que quieran participar y ser parte de esta industria. Pues tienes que entrar y decir sí, investigar en el camino y aprender. Por supuesto, buscando no afectar a clientes, no hacer algo que haga quedar mal, pero eh, pues vas aprendiendo en el camino y la industria de las tecnologías de la información, a ver, no te dice, me voy a esperar 6 meses en mi evolución para que tú agarres la onda, aprendas y entonces regreses y te vuelvas a subir a la ola. Estamos viviendo, me parece, y tú me complementarás, pero yo creo que estamos exactamente ahorita en una ola en donde primero no nos podemos bajar, donde tenemos que estar aprendiendo constantemente, tenemos que estar educándonos y, y ser parte de las tecnologías de la información, yo he dicho, es como estar en la primera fila de un mundo de aventuras y de cambios en los que pues te tienes que subir y te tienes que aventar. Entonces sí me aventaron un poco, sí por supuesto preguntaba, oye, pero a ver, un análisis de vulnerabilidades en ese momento, nunca lo he hecho. Ah, pues mira, le haces así, así, ya está. O sea, no crean tampoco que se sentaron y me dijeron, mira, te voy a dar la clase. No, es en la marcha íbamos aprendiendo, en la marcha nos iban corrigiendo y ha sido una gran escuela. Yo creo que las tecnologías de la información, dedicarte en esta industria, te hacen resiliente, flexible, adaptable y aprendes que sabes muy poco porque diario tienes que estar aprendiendo y estudiando un montón más. Súper bien. Y mira, hay una cosa, porque de pronto las personas esperan que alguien tenga éxito, 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 y muy pocas veces hablamos de los fracasos, ¿no? O de los errores. Y somos humanos. Claro. Y una de las razones por las cuales creo que muchas personas no se atreven a dar el paso es porque dicen, híjole, es que Ana Ceci es súper exitosa, pero, ¿no? Y nunca hablamos de esa otra parte que además, personalmente creo que aprendemos más de los errores y los fracasos que de las cuestiones exitosas. A ver, platícame así la neta. ¿Alguna vez te metiste en algún problema feo en ciberseguridad? ¿O cuál sería, digamos, uno de los errores? Obviamente yo entiendo que muchas cosas son confidenciales, pero un error que nos puedas platicar que dijeras, híjole, o sea, la regué aquí, o algo que tú hayas dicho, fuck, ¿no? O sea, ¿y ahora qué? ¿No? Claro. Pues mira, yo creo que en el camino son varios. Normalmente, pues lo que se visibiliza a nosotros son los pasos que vamos dando, pero a veces para subir ciertos escalones, te caíste, te pegaste, te tropezaste y pues no es siempre te raspaste la rodilla y eso no siempre se sabe o se conoce, o pues, solo son algunos cuantos, ¿no? Pero sí, a lo largo de mi carrera, lo que yo les platicaba es, pues empecé como soporte técnico y entonces de repente ve y hace análisis de vulnerabilidades. La empresa estaba creciendo, necesitaban más manos y pues estaba en el lugar correcto, en el momento correcto y eso me permitió crecer profesionalmente en la empresa. Pero en el Inter vas aprendiendo muchísimas cosas, desde cómo ir y pararte frente a un cliente. Me tocó, sobre todo con organizaciones públicas, que por supuesto no puedo mencionar los nombres, pero además esto pasó a finales de los 90, principios de los 2000, ya hace varios años, em, en donde de por sí dicen que me veo un poco más joven de la edad que tengo, que creo que un poco sí, porque si supieran la edad que tengo, a lo mejor me pero ahorita ya les dije, ¿no? Llevo ya más de 25 años trabajando en esto, entonces pues chiquita, pues no necesariamente estoy, pero entonces en esa época, estudiante con una cara pues más chiquita, sí me tocó como una gran lección, no llegué lo suficientemente preparada a una reunión con un director de una organización pública que además, pues mucho con este perfil de, ay, eres una niñita, eres una mujer. ¿Qué me vas a venir? Y vienes como consultora a querer venir y ayudarme y a ofrecerme. Y la verdad es que me dio una arrastrada. Así lo puedo decir, ¿no? O sea, yo todavía no tenía todo este background de, oye, antes de una junta, pues investiga al cliente, qué necesita, qué ha pasado. Había menos medios, o sea, menos información como la que hoy tenemos, que hoy más fácilmente puedes investigar qué sucedió, qué necesitan, si fueron ya víctimas de un incidente de seguridad, etcétera, cuáles son sus objetivos a corto, mediano y largo plazo, todo lo que hoy ya deberías de tener antes de llegar a una reunión. Y la verdad es que en ese momento, pues no lo sabía, sí me metieron una arrastrada en términos oye, pues no sabes que estamos en esto, cuáles son nuestros objetivos, los sistemas que estamos utilizando son estos, si vienes a enseñarme y a explicarme.
la verdad es que me sentí muy mal, sí me sentí muy apachurrada y este tema que nos pasa mucho a las mujeres de, híjole, no estoy lo suficientemente preparada, me falta mucho más. Se te viene muy fuerte en términos de decir, no soy lo suficiente. Y entonces el levantarte de un evento así cuesta mucho trabajo, pero te enseña mucho. En otro momento también, para una reunión con un cliente, pues uno de mis compañeros no iba preparado y más bien no llegó y a la mera hora me dijeron vas y tenía que explicar también ahí un marco metodológico que no lo tenía completamente dominado y pues son del tipo de cosas en donde tienes que prever diferentes tipos de situaciones y que muy probablemente tú los tengas que resolver. Eso es por ponerte unos ejemplos, pero la verdad es que sí, de los errores es de los que más aprendes a estar mejor preparado y lo más importante, aprendes también a reconocer que no siempre vas a saber toda la verdad y entonces no puedes llegar, que me ha tocado también ver a mucha gente que llega a las reuniones sintiendo que lo saben todo y luego se paran a mí que me ha tocado siempre estar del lado del proveedor. eh, Esa falta de conciencia de ver, no, yo tengo que venir a aprender de mi cliente cuál es su operación, cuáles son sus áreas de oportunidad, en dónde necesita apoyo, porque yo no conozco de su industria. Yo sé que tengo que aprender para poder aportarle valor. Si yo creo que yo sé toda la verdad de la ciberseguridad y por lo tanto estos tres pasos que no ha seguido, pues está mal y digamos ¿cómo se dice? Cuando no le da su valor a la persona, lo minimizo, lo descalifico. Lo subestimas, ajá. Lo subestimas y lo descalificas, perdón, desde ahí estás mal. Y en una conversación, hablando en términos de tecnología, la escucha se vuelve muy importante. No puedes llegar a imponer sin antes escuchar y entender. Claro, o sea, literalmente es así como, te pasó como nos pasa a muchos mi primera chamba, ¿no? O sea, y Claro, ¿no? Pero qué bueno porque al final lo que estás haciendo es que aprendemos humildad, o sea, la por neta sí son momentos que nos mantienen humildes, de, híjole, sí, estoy aquí, y si no tienes humildad, no progresas, ¿eh? O sea, si tú te metes en tu macho de yo lo sé todo, no hay progreso, no hay aprendizaje. Y exactamente. justo hablando de lo que decíamos hace un poquito, hace un momento, de que sí, es verdad que suele haber más hombres que mujeres en esta industria. Platícanos, ¿alguna vez tuviste un momento incómodo? O sea, ¿alguna vez hubo una situación en la que sentiste que a lo mejor, precisamente por ser mujer, estaban minimizando tu opinión, que tu jefe no te dio tu lugar? También si alguna vez tuviste una cuestión de acoso de algún compañero, o sea, alguna vez tuviste un momento así incómodo que tú digas, híjole, esto sí lo recuerdo mucho y lo quiero platicar para que otras personas que estén en mi lugar, ¿no? Como que no se sientan mal o sepan qué hacer. Claro. Sí, yo creo que lo vivimos todos. Primero, en la empresa donde yo inicié, pues la mayoría eran hombres y las mujeres que habían en su mayoría tenían roles administrativos, no necesariamente roles técnicos y de liderazgo interno importantes. Entonces me tocó tuve la fortuna, porque ahí se aprende mucho, de estar en reuniones en donde normalmente yo era una o éramos dos mujeres en las reuniones. Y sí, normalmente aprendes a distinguir características del resto de la gente con la que te estás desenvolviendo. Y pues había casos en donde buscaban minimizarte, no escucharte, o lo mismo que habías dicho, de repente lo repetía alguien más del sexo masculino y entonces esa persona sí tenía razón. Y decías, pero yo ya lo dije y a mí no me escucharon, ¿no? Eso me pasó varias veces. Vas aprendiendo, es parte de la resiliencia. Yo creo que si algo tenemos a nuestro favor las mujeres es que el contexto en el que hemos vivido nos ha hecho mucho más resilientes, porque pues los hombres no han tenido que pasar por muchos de estos temas, ¿no? Desde incluso el ir a una reunión, un hombre se pone el traje y se acabó. Nosotras tenemos que pensar, híjole, ¿qué mensaje voy a dar? ¿Con quiénes me voy a reunir? Entonces me pongo tacones, me pongo falda, me pongo pantalón, me pongo no sé qué. Y son una serie de cuestiones que a lo mejor los hombres que nos pudieran estar escuchando digan, no es cierto, pero no, sí es cierto, porque también la forma como nos ven y la forma como nos presentamos es también la forma como te van a tratar y van a recibir tus ideas, que no debería de ser nuestra forma
no debiera hacer sino escuchar nuestro fondo. Pero entendiendo que el mundo no es así, pues es un elemento adicional que tenemos que agregar a nuestra preparación. Em, Hoy, 20 años después de muchas cosas que he vivido, por ejemplo, en alguna junta de planeación, a alguien dentro de la empresa se le ocurrió que era buena idea para romper el hielo, poner la imagen de una muchacha en un tipo bikini militar. Hoy quiero ver que esa persona pueda estar en una reunión donde haga eso y no tenga 20,000 quejas de, o sea, ¿qué es lo que quieres decir, no? O sea, ¿cuál era el objetivo de esa imagen? O que también tiene que ver con un tema generacional. Yo creo que las nuevas generaciones ya estamos entendiendo y aprendiendo que hay cosas que no se deben de hacer, que afectan, o sea, que son agresivas, pero hace 20 años, hace 10 años todavía, parecían como, ay, es inocente, ¿cuál es el problema? Es una muchacha para una junta de planeación. O sea, ¿no? Es el tipo de detalles que en ese momento, pues, yo me acuerdo, yo estaba en esa junta y dije, ¿qué? O sea, como ¿qué tiene que hacer esa imagen ahí? Pero no dije nada más, esa es la verdad. No me pareció y no dije nada más. Y además, yo creo que mucho que no dije nada más fue porque sabía cuáles iban a ser las respuestas. Pero el mundo empresarial tiene que cambiar, tiene que ser mucho más respetuoso en términos no nada más de las mujeres, sino de la diversidad en general. Recuerdo también comentarios pues un poco homofóbicos, si alguien parecía que tenía gustos diferentes, pues incluso podía ser minimizado tu valor dentro de la empresa por esa diferencia de gustos, ¿no? Entonces, afortunadamente creo que esas de las cosas que han cambiado, de esas cosas que han mejorado. Y algo que yo recomendaría a cualquiera que nos esté escuchando, a cualquier mujer que nos esté escuchando, que revisen bien la cultura de la organización en la que están trabajando, porque hay culturas muy tóxicas, muy dañinas, en donde la política interna está fundamentada en los intereses de cada quien y no en los intereses de la organización. Y cuando eso sucede, la verdad es que luchar contra diferentes actores que no están buscando un objetivo común, pues se vuelve muy complicado. Y cuando hay una cultura de respeto, de buscar objetivo común, de mucha más transparencia, objetividad, en donde se respeta la diversidad, los gustos, etcétera, pues es una cultura en donde sí debiéramos de querer todas trabajar, porque además también como ser humano luego nos acostumbramos a lo bueno, pero también nos acostumbramos a lo malo y luego llegamos a normalizarlo. Entonces, si queremos que empresarialmente las culturas cambien, pues también tenemos que levantar la voz y no quedarnos calladas, como esa vez que yo me quedé callada y a lo mejor pude haber dicho, oye, me parece completamente inapropiada esa imagen. No nada más en el contexto en el que se puso, en cualquier contexto de la organización, pues no era el correcto. Increíble. Lo que comentas también va muy de la mano con, la verdad, yo sí tengo muchos amigos y muchas personas a mi alrededor que han hecho este esfuerzo por deconstruirse, o sea, por entender, porque la verdad es que justo venimos de una cultura, ¿no? Sobre todo en México, como muy machista, que pareciera muy, o sea, que pasó en los 50 y no es cierto, o sea, todavía a los niños en 1980 les seguían enseñando este tipo de cuestiones de roles de género y demás, y en los 90 y demás. Fíjate que me recordaste una escena donde, digamos que conforme yo iba juntas con mi socio y demás, yo le hacía ver, cuando salíamos de la junta, oye, mira, es que eso fue un micromachismo, que hizo tal persona, que hizo tal, y ¿sabes qué? Me dio muchísimo gusto, me dio mucha satisfacción, un día que salimos de una reunión, y Y él él me los dijo, criticó. o sea, claro, o sea, por supuesto, él mismo me dijo, oye, lo que acaba de pasar es todo súper feo, porque fue muy machista. Entonces yo me sentí como, cling, o sea, para mí fue muy satisfactorio porque dije, qué padre, porque yo pensé que no estaba siendo receptivo. O sea, yo lo decía porque lo hacía valer, lo hacía ver, pero nunca pensé que en verdad lo estaba, digamos, interiorizando o internalizando. Y fue muy padre cuando ya automáticamente se dio cuenta de eso. Creo que vamos en ese caminito y está muy padre que por lo menos ya haya, digamos, una cantidad importante de hombres que están dispuestos a cambiar Cambiar ese paradigma, porque al final crecimos con ese paradigma y quitarte de la mente de dejar de normalizar eso
en donde además las mujeres también aplicamos muchos micromachismos sin darnos cuenta, en Correcto. nuestro lenguaje, en nuestra forma de dirigirnos, en muchísimas cosas, y pues estamos en ese camino en donde tenemos que evolucionar esa parte. Sí, debo decirte que las peores, digamos, las peores actitudes machistas de las que yo he sido de alguna manera víctima, si podemos utilizar esa palabra, aunque no me encanta, ha sido de una mujer. Y eso ha sido súper doloroso porque es como, ¿cómo es posible? O sea, tú pensarías que hay como esta sororidad o que, y no. O sea, de alguna manera las peores conductas machistas que yo he recibido han sido de una mujer y también como mujeres tenemos que ir quitándonos eso, porque la verdad sí, seguramente yo también en algún momento hice un chiste machista o Claro. llevé a cabo algún comentario machista y pues es un tema de irse deconstruyendo, ¿no? Ahora, Necesi, ahorita justamente que estamos con esta cultura del ya lo quiero, de cómo le hago, ¿cuál dirías tú que sería un primer paso para empezar ya? Es decir, quien nos está escuchando, una chica, una adolescente, una joven que quiere justamente participar en el tema de la ciberseguridad, ¿qué les recomendarías? ¿Cómo empezar ya? Pues, híjole, primero es platicarles. En mi experiencia, he conocido a muchas mujeres que sin incluso haber estudiado sistemas, hoy se dedican a ciberseguridad. Es el primero. Entonces, híjole, es que yo estudié actuaría, yo soy economista. La ciberseguridad es un campo muy amplio que no necesariamente está únicamente relacionado con la parte súper técnica, súper geek de bits y bytes, porque la ciberseguridad tiene que moldear el comportamiento humano, tiene que definir estrategias en función de los procesos de negocio de la organización, tiene que definir hacer evaluaciones de riesgos y gestionarlos. Y al final, la verdad es que toda la parte tecnológica, por supuesto que es muy importante, pero es un habilitador de todo lo anterior. Entonces, yo primero les recomendaría, pues, investigar en cuál de las diferentes vertientes de la ciberseguridad les gustaría desarrollarse. Si no lo conocen, pues, empezar por un cursito que les ayude a abrir un poco más al panorama. Hoy hay mucha variedad, hay diplomados, incluso en YouTube pueden encontrar mucho material sobre ciberseguridad que les dé una mejor pauta sobre por qué parte o qué área de la ciberseguridad les gustaría dedicarse. Buscar a gente que conozcan que ya se dedica a la ciberseguridad y pues si pueden ser sus mentores, si les pueden platicar sus experiencias, pues creo que también eso les ayudaría. Y no tener miedo a, si están en la posibilidad de arrancar con un rol a lo mejor pequeñito, de bajo nivel, pues no tener miedo a arrancar, aventarse y si tienen la posibilidad, pues de sumarse. La verdad es que cuando vas desde muy abajo aprendiendo de ciberseguridad, pues te das una visión muy amplia y muy completa. No sé si puedo comentar, sí, sobre la iniciativa de Women Task Por Force. supuesto, justo, es el Mira, momento. porque les comparto que pertenezco al capítulo Ciudad de México de la ISC cuadrada antes, ahora ya nos piden que digamos que es la ISC 2. Eh, la ISC, para todos aquellos que no lo conozcan, pues es una organización sin fines de lucro estadounidense reconocida internacionalmente que se dedica a capacitar y certificar a aquellos profesionales de la ciberseguridad. Entonces, quien tiene una certificación de esta organización, pues es reconocido a nivel mundial. Es decir, a donde vayan y digan yo ostento esta certificación, que tienen varias de ellos, pues es muy probable que ustedes mismos ya tengan un diferenciador con respecto al resto de los candidatos que a lo mejor estén buscando un puesto o una oportunidad de trabajo. Y en esta iniciativa que tenemos dentro del capítulo Ciudad de México, pues se llama Women Task Force. Y lo que estamos buscando es apoyar a las mujeres a que se sumen a la industria de la ciberseguridad. Básicamente estamos dando asesorías para que pues, ustedes estudien. Cada semana nos estamos reuniendo a revisar cada uno de los dominios de que cada una de las certificaciones tienen para estudiar, para resolver dudas, etcétera, de tal manera que se puedan certificar y pues es un pasito, yo diría, no chiquito, es un pasito importante porque les da un reconocimiento. Si esto quisieran, la verdad es que les recomendaría muchísimo que empezaran por la certificación, digamos, es como la de fundamentos, la llamo yo, que se llama Certified in Cybersecurity, es la más básica, después sigue la de Practitioner y después, digamos, la más avanzada, que es el CISP, que es además la más conocida porque las otras dos son más recientes. Pero es una muy buena manera, yo diría, revisen
digamos, como lo mencioné al principio y en resumen, cuáles son los distintos campos en los que se pueden desarrollar en términos de ciberseguridad, que puedan platicar con alguien que hoy se dedica a eso, que investiguen y pues que empiecen a tomar un curso, un diplomado. Eso les va a dar mucha más claridad. Y la verdad, algo importante que creo que vale la pena también resaltar, Cintia, pues hoy hay un déficit de profesionales en ciberseguridad. Tenemos mucha necesidad de profesionales en ciberseguridad que solamente se va a cumplir si también sumamos a las mujeres a esta industria y a esas mujeres que aporten diversidad, que aporten diferentes opiniones, que aporten diferente análisis, es lo que la industria necesita. Entonces, oportunidades laborales hay. Y me parece que además otra de las ventajas que tiene la industria de la ciberseguridad es que dentro de otras carreras u otras profesiones, pues es de las que económicamente pues están mejor retribuidas. Maravilloso. Ahora, en tu experiencia, que es bastante amplia, dime una cosa, ¿cuál sería lo más cool y lo más feo de trabajar en ciberseguridad, desde lo que tú has vivido? Va. Lo más cool y que a mí me gusta mucho es la parte de estrategia, porque aprendes del negocio de los demás, sobre todo cuando eres proveedor. Entonces, si de repente estás hablando con alguien en el sector financiero, te tienes que cambiar el switch y meterte en el sector financiero y cómo es el contexto actual, cuáles son sus retos, sus desafíos, sus necesidades y cómo la ciberseguridad tiene que ser un habilitador para ese negocio. Si estás en retail, si estás en sector salud, tienes que hacer lo mismo para cada uno de ellos. Eso a mí me encanta. Lo más pesado, y que también me tocó vivirlo cuando en algún momento fui la coordinadora del equipo, digamos, le llamábamos en esa empresa los process managers, que éramos este equipo que gestionaba que los procesos dentro de un centro de operaciones de seguridad funcionaran correctamente. Y entonces, afortunadamente también pues vamos evolucionando, pero en ese momento que no tenía tantos compromisos familiares como los tengo ahora, pues te podían llamar a las 2, 3 de la mañana porque, pues, ¿qué creen? Los ataques, las caídas de sistemas, las fallas, etcétera, pues no se esperan a que haya un horario de 9 a 6 para que ocurra, ¿no? Entonces sí me tocó que había semanas en donde 3 días a la semana me habían despertado a las 3 de la mañana porque algo había pasado. Los domingos, si estaba en una comida, híjole, switchéate porque te tienes que reunir con el cliente, revisar qué pasó, explicarle, ver cómo contener, cómo responder a un incidente de seguridad. No es feo, es muy cansado y es muy agotador. Y sí creo que hay una edad para esos momentos, ¿no? Hoy mi equipo, por ejemplo, se dedica, pero por supuesto, pues ya yo desde una óptica distinta, ya más de estrategia, apoyo, pero es absorbente y un poco lo comparo y con un doctor, ¿no? Al final un doctor tiene que estar disponible 7x24. En ciberseguridad, pues también tenemos que estar disponibles 7x24 porque en cualquier momento tu propia operación, si te dedicas a ciberseguridad dentro de tu empresa o si te dedicas como un proveedor que da este tipo de servicios, pues tienes que estar disponible ante cualquier contingencia que pueda poner en riesgo la operación de tu cliente o de tu propia organización. Perfecto. Esta pregunta está muy retadora, ¿eh? ¿Qué le dirías a una niña de 6, 7 años, entre 7, 6, 7, 8, 9 años? Pensando en la Ana Ceci, que veía a su hermano de sistemas, ¿qué le dirías si tiene dudas de dedicarse a este tema y le llama la atención la ciberseguridad? Pues yo le diría que si le llama la atención, que lo haga. Porque además hasta que no lo vives, en realidad no puedes incluso terminar de... O sea, por más que alguien te platique todo lo que sucede alrededor, hasta que no lo estás viviendo, no te das cuenta de si verdad es lo tuyo, te gusta, o igual y te llamaba la atención y no lo es porque puede suceder. Pero sí hay que vivirlo. Yo creo que sí hay que vivirlo y como en cualquier otra profesión y en cualquier otra carrera, en el peor de los casos que no te guste, ver, ya te da un punch de conocimiento, de aprendizaje, de resiliencia, de negociación, de cómo atender contingencias. A ver, atender contingencias en ciberseguridad no es cualquier cosa. Y lo que muchas veces le digo a mis clientes, o sea, si tienen un incidente de seguridad o cuando doy conferencias, ¿no? Su equipo de respuesta hoy están seguros que sabe cómo reaccionar o van a correr como gallinas descabezadas, ¿no? Y cuando estás en un incidente y te hablan a las 3 de la mañana, por ejemplo, híjole, pues primero despertar, ¿no? Poner todos tus sentidos en te estás recibiendo una llamada porque hay un evento importante que tienes que atender y en ese momento enfocarte,
y revisar que no puedes, digamos, caer en el pánico, entender bien de qué se trata, ponerle su medida, dimensión, hablar con el cliente, explicarlo, calmarlo. O sea, la verdad es que en términos de habilidades soft, aprendes muchísimas habilidades soft, eh, y que como mujeres, cuando alguien les diga que no pueden hacer algo, háganlo con más ganas. Sobre todo en términos de una carrera profesional, algo en lo que se quieren desarrollar, porque si es algo que ustedes traen dentro de sí, tienen que explotarlo y eso al final las llevará a estar en el mejor lugar, porque la verdad es que la vida te va llevando si tú trabajas, si tú te esfuerzas. Si tú además eres inquieta, investigas, indagas y te mueves, etcétera, pues la vida te va llevando por aquellos caminos en donde tú te vas a sentir plena y realizada. Perfectísimo. Para cerrar, dile una frase a Ana Ceci de 10 años. O sea, una frase nada más. ¿Qué le vas a decir después de toda esta trayectoria, esta experiencia, todo lo que has vivido? Qué buena pregunta, me encanta. A mi yo de hace 10 años, de 10 años de edad, em, pues mira, es buena y hace poco tuve una conversación parecida porque yo siempre también, y lo comentamos tú y yo antes de empezar esta grabación, pues yo también siempre me he catalogado a mí misma como alguien súper tímida. El presentar, ya sabes, ¿no? En la escuela de tienen que presentar este trabajo, me daba dolor de estómago. Y hoy me sorprendo a mí misma haciendo cosas que a los 10 años estaba segura que no haría. Entonces, a mi yo de 10 años, pues decirle, ten confianza en ti, vas a tropezarte, pero esos tropiezos te van a servir muchísimo y todas aquellas ideas, actividades y proyectos que te lleguen a la cabeza, hazlos y vas a ver que vas a tener muchas satisfacciones. Ana Ceci, muchísimas gracias de verdad por ser la madrina de este programa. Llegamos al fin y de verdad a todas aquellos que nos estén escuchando, si les voló la cabeza este primer episodio, no duden en compartirlo con su hermanita, con su prima, con su amiga, con su amigo, con quien sea, precisamente para que podamos juntos aprender precisamente este enfoque, esta visión femenina que, como bien lo dice Ceci, es complementaria. No estamos luchando aquí, no es una guerra de género, simple y sencillamente, tanto hombres como mujeres tenemos mucho que aportar y esta visión femenina puede aportar muchísimo al tema de la ciberseguridad como a otras ramas. Así es que muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno, Ana Ceci, de verdad, mil gracias de nuevo y muchas felicidades por la persona que eres y por todo lo que estás haciendo y por tu labor en Human Task Force. No olviden seguirla. ¿Nos puedes decir tus redes sociales para que estén siguiéndote o de algún proyecto que... Sí, claro, pues bueno, en LinkedIn como Ana Cecilia Pérez me pueden encontrar. En Twitter, tengo un Twitter muy raro, pero es Ana, en inglés Ann y mis siglas CPR. Pero también pues en las redes sociales de Capa 8 y en las redes sociales de las otras iniciativas que también tenemos, que son Escuelas Ciberseguras y Familias Ciberseguras, en donde también estamos pues haciendo muchas cosas precisamente para tanto las familias, los papás, como para las escuelas, apoyarlos en términos tanto de proteger su información como educar a los niños que pues son el futuro y son los que hoy ya son los principales usuarios de las plataformas digitales. Cintia, muchísimas gracias por la invitación, gracias por permitirme ser la madrina de este maravilloso podcast Ciberseguridad en Rosa. Por favor, sigan a Cintia, tiene unos reels y unas publicaciones en Instagram maravillosas. Yo soy su fan, tú lo sabes que soy tu fan y le deseo todo el éxito del mundo a este podcast, muy necesario, muy relevante y en donde estoy segura que todos los que lo vean, pues se van a llevar ahí algunos 20, ¿no? Como le decimos, me cayó este 20 que no lo había pensado así. Nos van a caer 20 como lecciones que podemos utilizar en nuestro día a día y en nuestro desarrollo profesional. Así que, Cintia, muchísimas gracias y muchas felicidades por esta iniciativa. Vale, pues nos vemos en en el siguiente capítulo. Este fue un capítulo además dedicado en este mes de la mujer, que es es un tema que hay que conmemorar y es un tema muy importante. Entonces, pues qué bueno que empezamos justamente en este mes y muchísimas gracias, Ceci. Estamos en contacto. Chao.